Libro de Proverbios, capítulo 10, versículos 1 hasta el versículo 7. Voy a dar lectura. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Vamos a ir en oración. Padre eterno, venimos en esta mañana, nos reunimos, Señor, como tu pueblo, tu cuerpo en Cristo, oh bendito Señor. Y Padre, queremos que tú en esta mañana puedas dirigir tus palabras, Señor, hacia nuestras mentes, hacia nuestros corazones, y que nuestros afectos puedan, Señor, percibirlo por el poder de tu Espíritu Santo. Y también sea, Señor, tu Espíritu hablando de esa manera, instruyéndonos, llamándonos la atención por medio de tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene poder y puede hacer mucho, lo que el predicador no puede hacer con sus propias palabras. Por eso, Señor, oramos también por el predicador, a que tú, Señor, le puedas dar lo suficiente, Señor, de tu gracia para poder hablar, y que las palabras, Señor, sean las necesarias, Señor, para edificar tu pueblo en este día. Como también oramos, Señor, por los púlpitos, Señor, en esta mañana, por las iglesias, Señor, que proclaman tu evangelio, a que, Señor, el ministro, el oficial que está adelante parado, lo pueda hacer, Señor, con la autoridad, con el llamado, Padre, con la responsabilidad, con el celo y con la diligencia para poder hablar de parte tuyo y edificar a su congregación, a su pueblo, Señor, que dirige. Lo mismo, Señor, oramos aquí, Padre, queremos empezar así esta mañana, esta escuela dominical, para que tú puedas ser glorificado en la vida de tu pueblo. Pues permítanos, Señor, acercarnos a ti, y hoy es domingo, día de reposo, día de adoración, como acabamos de cantar. Nos recuerda, Señor, tu mandato. En Jesucristo oramos y te pedimos todo esto. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Nos estamos introduciendo, si ustedes han podido ver, a un nuevo capítulo, y vamos a estar aquí un mes en este capítulo 10. Quiero dar por título a esta sección, y siempre, hermanos, quiero recordarles, esta es escuela dominical. Yo trato de que no sea tanto un sermón, ¿no?, sino que sea más instructivo, que usted pueda aprender lo que contiene este libro. Y si al final de esta serie, o al final de esta enseñanza en esta mañana, algo que no entiende, usted no, al final del culto, el culto, sino la escuela dominical, me puede hacer preguntas, ¿no?, respecto a lo que hemos hablado. Pero durante el tiempo de la enseñanza, ¿no?, yo puedo tener tiempo para hablar, y ustedes posteriores, ¿no?, si hay alguna duda de lo que hemos hablado o hay contradicciones, me pueden hacer con toda mansedumbre, con toda humildad, ¿no?, y podemos así verificar, y usted también puede salir de toda duda. Con eso me dirijo ahora sí al capítulo 10. Quiero dar como título, dije un momento atrás, esta sección, el verdadero libro de Proverbios. Como que este título daría muchas interrogantes. Tal vez ustedes me dirían, ¿cómo que el verdadero libro de Proverbios? Es que ya hemos tratado del capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y verdaderamente es aquí donde inicia Proverbios. Aunque Proverbios 1:1 dice, ¿no?, los proverbios de Salomón. Aquí también usted va a encontrar los proverbios de Salomón. Entonces, por eso el verdadero libro de Proverbios, o las frases proverbiales, o los dichos proverbiales que el Espíritu Santo puso aquí, comienzan exactamente aquí. Si hemos aprovechado todo lo que hemos tenido, entonces vamos a abrir ahora la Biblia aquí, nuestros ojos aquí, para ver el verdadero libro de Proverbios.
que el mismo autor está instruyendo de cómo debemos leerlo, como un libro lleno de sabiduría. Y esta sabiduría implica conocimiento y aplicación, ¿no? La Biblia nos da el conocimiento y tenemos nosotros aplicarlo y así adquirir sabiduría. Ahora, este libro habla en todas formas, de todas maneras, para tener salud, ¿no? Espiritual. Puede venir hoy bien a tu vida el libro, ¿no? Como lo hemos hecho desde que hemos empezado esta serie. Esto se aplica al matrimonio, a los casados, se aplica a la parte emocional tuya, a la parte de tu salud, a la parte económica, a la parte de tus bienes. Proverbios tiene todo esto en sí, pero creo que hasta aquí estamos disfrutando, estamos deleitándonos lo que Proverbios ya nos entrega en los primeros 9 capítulos. Y continúa ahora como que el autor o el hombre sabio ahora va a continuar del capítulo 10 hasta el capítulo ya 31 para hablarnos de los verdaderos proverbios, ¿no? Lo que hemos hecho. Yo cuando hice la introducción a este libro señalé las divisiones y sería bueno que usted pueda recordar, ¿no? O si no, caso contrario, escuchar, ¿no? Los audios que tenemos en el canal de la iglesia. Ahora sí que entramos un poco más directamente a este capítulo 10. Esta es nuestra segunda división del libro. La primera parte, lo que tengo aquí presente es, ¿no?, los primeros 7 versículos. Pero hemos visto, Salomón en la primera sección se dirige a mi hijo, ¿no? A mi hijo. Pero ahora desde el capítulo 10, versículos 1, hasta el capítulo 22, versículo 16, vamos a tener un poco más real, ¿no?, de los proverbios de Salomón. Por eso el verdadero libro de Proverbios. Dice el doctor Robert Alden, en algunos aspectos el libro de Proverbios comienza con el capítulo 10. No es coincidente que yo esté diciendo, pero creo que hombres ya han enseñado muchos proverbios y concluyo también, ¿no? Recién va a comenzar, ¿no? Recién Salomón va a decir las cosas más claras, más directamente, o los contrastes o los sinónimos que puede haber entre los proverbios. Así que hasta el capítulo 22, versículo 16, dice la información, o nos dice, hay 375 dichos sabios. Estoy diciendo de aquí hasta el capítulo 22, versículo 16. 375 dichos sabios dados por Salomón, o sea, 375 proverbios. Entonces es harto, ¿no? Entonces en esta sección vamos a encontrar interacción o discusiones y vamos a ver comparaciones, vamos a ver contrastes entre una vida sabia y una vida necia, entre una vida justa y una vida perversa, entre una vida que es bendecida y una vida que es maldecida, y también un camino de vida y un camino de muerte. Son los contrastes o las comparaciones que también vamos a ver. Ahora, esto a nosotros cómo se aplica, como dije, en todas las áreas, ¿no? El joven, el matrimonio, tiene que ver con las finanzas, y como que a veces un solo versículo encuentras un tema, pero el otro versículo que viene no tiene nada que ver, y es lo que aquí hace más difícil para que el que estudia, como si el versículo 1 no tiene que ver nada con el versículo 2. Y aquí vienen esos problemas. Algunos lo toman que cada versículo hay que tomarlo de diferente manera. No, la primera sección del capítulo 1 hasta el capítulo 9 ha habido párrafos continuos. Se puede entender de qué Salomón, de qué tema está hablando. Pero aquí en el del capítulo 10, cuando usted va a entrar, también va a querer estudiar, como que no va a encontrar, ¿no? Un versículo dice otra cosa y el otro versículo ya está hablando de otro tema. Eso es lo que algunos dicen, se puede tratar individualmente. Las secciones son diferentes. Dice un comentarista aquí, cada uno es en sí mismo un todo terminado y perfecto. Voy a repetir, cada versículo es en sí mismo un todo terminado y perfecto. También es real, es lo que yo concluyo, por eso lo pongo en mis notas. Ahora en los capítulos 10
hasta el capítulo 15, vamos a encontrar estos detalles, con contrastes que se conocen como también antitéticos, pero siempre vamos a encontrar esta conjunción, esta palabra pero. Por ejemplo, ahí en versículo 3, ¿no? El Señor no permitirá que el justo padezca, pero, usted va a encontrar hasta el capítulo 15 conjunción pero también, digo, en los capítulos 16 hasta el capítulo 22, versículo 16, está la conjunción y, o sea, ya no es pero, sino y también en su mayoría de esos proverbios son sinónimos o sintéticos con la conjunción, como dije, y. Esos son detalles, se necesita de eso, es para comprender un versículo. Y tal vez como que muchos no somos tan versados en la gramática, o desconocemos, pero usted necesita esos detalles para poder ser más diestro, ¿no? y cazar el texto. Este es mi pensamiento en esta mañana, de esto vamos a hablar. Una persona sabia que escoge la verdadera sabiduría afectará a cada etapa de su existencia en esta vida y en la venidera. Repito, ¿no? Una persona sabia que escoge la verdadera sabiduría afectará a cada etapa de su existencia en esta vida y en la venidera. La decisión, el hombre o la mujer que tome respecto a lo que ya Salomón ha enseñado, ¿no? La sabiduría de la vida, la sabiduría de Dios, y Cristo mismo es la sabiduría personificada en los textos. Si una persona toma esa sabiduría, elige esa sabiduría, debe ver un estilo de vida. Eso es lo que va a afectar en el presente y en el porvenir, porque hablamos de dos caminos. Entonces, los capítulos anteriores nos han presentado, ¿no?, del discurso de la sabiduría o de la belleza de la sabiduría, de cómo esa sabiduría celestial también se contrasta con la sabiduría de este mundo, con la necedad del muchacho, con el rechazo, ¿no?, de la sabiduría del hombre que lo ignora. Entonces se ha presentado de esa manera. Ahora, los primeros 9 capítulos como que nos apunta todo a llegar aquí, o como nos ha entrenado, nos ha preparado para llegar al capítulo 10. Entonces, si rechazamos todos los 9 capítulos, probablemente nos hemos perdido de mucho, ¿no? Pero ahora comienza, como dije acá, los dichos sabios o los dichos magistrales o los verdaderos proverbios correctamente llamados. Como dije, mientras haya audiencia, Dios va a seguir hablando. Y Dios a cada generación lo ha hecho con la generación de Salomón. Y estamos en pleno siglo XXI, Dios sigue hablando a esta generación, pero es prerrogativa de Dios dar sabiduría. Nosotros podemos pedirle, pero es prerrogativa, Dios determina dar sabiduría. Esto no significa que quiero una escuela y vamos a aprender sabiduría. Aprendemos conocimiento, podemos adquirir ciencia, pero el conocimiento en sí se resume, como Proverbio muestra, en el temor del Señor, ¿no? Entonces es prerrogativa de Dios dar sabiduría. Y en el nuevo pacto, ¿no? Estamos en el nuevo pacto. Sabemos que la salvación es por gracia, es a través de la fe, pero esa fe es activa, se manifiesta en obrar, ¿no? En el Antiguo Testamento tenían la ley, ellos estaban sujetos a obedecer los mandamientos. Por ejemplo, hoy día vamos a ver el versículo 1, nada más dice el hijo sabio. El hijo sabio se puede ver en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Eso tenía muy claro el judío, el niño que nacía. Pero en el Nuevo Testamento tú tienes el mandato de Pablo, ¿no? En Efesios 6, si no recuerdo bien, es versículo 4, ¿no? Los primeros versículos habla de que los hijos deben honrar a los padres. En el nuevo pacto entonces se ve la evidencia. Si uno viene por arrepentimiento, viene en fe al Señor, también va a manifestar su fe y su obrar en obediencia. Y así se determina que el hijo sabio está cumpliendo los 10 mandamientos. Así que nadie puede decir, no, yo soy creyente y sea un hijo rebelde.
como que es contradictorio, ¿no? Lo que ha hecho el Espíritu Santo y lo que está en la letra de la ley. Tiene que ver ahí algo distinto, ¿no? Pero el judío tenía la ley, se lo sabía de memoria. Y nosotros podemos saber, así que vamos a ver por eso en esta mañana, ¿no? Que la criatura regenerada debe dar una obediencia a su Creador y a su Salvador. Y esta ley, como dije en el Antiguo Testamento, es los 10 mandamientos. Y nosotros en el Nuevo Testamento lo tenemos muy claramente. Ahora vamos a estudiar con mucha atención y pedimos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender, pero también ayudarnos a practicar. Mi intención al empezar esta serie fue esa, ¿no? De que nosotros podemos ser capaces de poder al final entender los dichos proverbiales. En realidad es un desafío muy grande para el predicador. Para mí, como le dije, duplico o triplico las horas de estudio a comparación de otros libros porque me es difícil. Entonces yo deseo que de corazón pueda ser provechoso, ¿no? Lo que hemos estudiado y aquí, sobre todo, ahora empezar, ahora tras oír, ¿no? Y recibir las palabras del hombre más sabio en los primeros 9 capítulos, como Salomón presenta la sabiduría. Pero hemos visto, es Dios, hermanos, llamándonos, la sabiduría clamando en las calles, en los lugares altos, pero también Cristo hizo eso, ¿no? En todo lugar. Todo ahora se va a definir en tomar una elección, en tomar mi parte, porque lo que yo determino con la sabiduría de Dios va a determinar mi estilo de vida. Vamos a hablar en esta mañana en los 7 versículos. En cada versículo usted va a encontrar a una área de su vida. Entonces, y con eso, ¿no? Dios es glorificado. Si usted toma lo correcto, Dios es glorificado, los padres son honrados y los hijos están obedeciendo. Y así se aplica la sabiduría de Dios en la vida práctica. Entonces ahora vayamos al versículo 1. Con toda esta introducción que he hecho a esta parte, voy a dar lectura al versículo 1. Los proverbios de Salomón, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Aquí quiero que veamos, primer punto, su elección de estilo de vida hace una diferencia parental. Su elección de estilo de vida hace una diferencia parental. Eso es lo que quiero aquí ahora presentarlos. Si un niño elige vivir una vida sabia desde la perspectiva de Dios, dice Salomón, ese estilo de vida va a producir alegría en los padres piadosos. Ahora, si un niño opta no vivir una vida impía o necia o loca, va a traer tristeza a los padres piadosos. Ahora, en este planeta hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, pero la mayoría son padres. Y aquí el texto habla de un padre y de una madre. Algunos autores dicen solamente debe decirse padres. Es correcto, una niña tiene un padre y una madre, pero aquí dice, ¿no? Yo creo que veo también es que se dirige a los padres primeramente. Estos son hombres, pero así como Salomón, en un momento fue niño, ¿verdad? Y como hijo fue amado por sus padres. A David, ¿no? Salomón fue sujeto, fue hijo y tenía que ser obediente, pero en un momento fue hijo, ahora es padre. Ahora aquí los padres también el trabajo que deben desarrollar para que el hijo no sea necio, para que el hijo no traiga tristeza, es poder encaminarlos o instruirlos en los caminos del Señor, en el conocimiento del Señor, en el temor del Señor. Y creo que ahí viene también la alegría de los padres. Ahora, los padres, aquí un poco me quiero decir, deben hacer todo lo posible
para que esos hijos un día sean sabios. No es automático la sabiduría. No porque los padres son creyentes, los hijos van a ser temerosos de Dios. No es así. Entonces, como dije un momento atrás, es prerrogativa de Dios dar sabiduría, sí, no lo dudamos. Pero el padre debe instruir, el padre debe exhortar, el padre debe orar con ellos, el padre debe leer la Biblia con ellos, debe mostrarles a Cristo y al final debe predicarles con su vida a sus hijos. Eso dice las Escrituras, eso debe hacer cualquier padre cristiano, cualquier padre piadoso. Pero tenemos para recordarnos lo que dice Proverbios 22, versículo 6, que es un proverbio bien citado, bien usado, pero mal aplicado. ¿Usted conoce lo que dice Proverbios? A ver, vamos a dar lectura, de ahí voy a comentar brevemente, nada más en el sentido negativo. Enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Muchos toman este proverbio como una promesa. Y nunca yo he enseñado del púlpito en esta serie que proverbios son promesas. Son proverbios, dichos sabios, dichos magistrales, que pueden funcionar como no pueden funcionar. Es un consejo sabio nada más. Entonces, por más que un padre no entregue todo lo que ha podido dar por su hijo, en conocimiento, en las Escrituras, en orar por ellos, en instruirles, y al final su hijo es un hijo perverso y no es creyente, pero puede decir, yo de cuando era niño todo lo hice bien y mi hijo hoy es un mundano. Entonces no es una promesa, no es que el texto falla, pero el deber del hombre piadoso, del padre piadoso, dice el hombre sabio, enseña al niño el camino en que debe andar. Nada más. Nada más dice, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. El conocimiento va a estar, pero no significa que puede ser salvo o se va a ser un creyente piadoso como el Padre. Proverbios no muestra tal promesa, volviendo al texto, pero es compromiso del Padre mostrar a Cristo con su ejemplo. Por ejemplo, aquí voy a leer algunos versículos, porque el texto dice también ahí, no, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Probablemente aquí yo tomo esto, ¿no? Porque, como dije, la decisión que el niño opte o la vida necia o impía siempre va a traer tristeza a la madre, porque la madre lo tuvo en su vientre. Pero como dije, se trae tristeza a los padres en general. Por ejemplo, Génesis 4:1 nos dice de Eva: por voluntad del Señor he adquirido un varón. ¿Qué madre no estaría feliz? Pero más tarde Eva va a ver a su hijo que es un asesino, Caín. Tristeza para Eva. Más tarde fue su pesar, ¿no?, que su hijo estaba matando a su hermano. Evidencia de asesinato. Más adelante tenemos a Rebeca, ¿no?, que tiene dos hijos. Tienes ahí a Isaac y tienes a Esaú. ¿Y qué pasa con Isaac y qué pasa con Esaú? Es que, bueno, sabemos el caso de Esaú, ¿no? Y sabemos el caso de Jacob. Quise decir, ¿no?, el padre es Isaac. Pero ¿qué pasa? ¿No? Uno ama más al otro y la madre ama más al otro. No, más ama a Jacob y hay cierto favoritismo, pero Rebeca se lamenta y dice el texto: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Es que Esaú se fue a tomar las mujeres de otro pueblo, pero dice fastidio tengo.
Tristeza, como dice Proverbios. Tristeza. Jacob toma una mujer entre las hijas de Ed, como estas entre las hijas de que están en su tierra. Y nos informa Génesis 27, versículo 46, ¿para qué quiero la vida? Mismo libro, ¿no? ¿Para qué quiero la vida? Así que así menciona la Escritura las alegrías, el gozo de los padres, pero también la tristeza de los madres. Hay otros textos, padres sabios que tuvieron hijo necio, padres sabios que tuvieron hijos necios. Noé tiene 3 hijos y uno de sus hijos por Noé es maldecido. Samuel tiene 2 hijos. ¿Y cómo fueron sus hijos? Tienes David, al final sus hijos peleándose por el trono cuando muere. Tienes a Josafat, tienes a Ezequías. A pesar de que Dios dio sabiduría a los padres y no se cumple lo que dice Proverbios 22:6, le estoy diciendo, no es una promesa, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es un consejo. Y Salomón también fue igual. Entonces, volviendo al texto, el padre debe ser aquí una inversión piadosa. Y eso se va a ver confiando en el Señor aún así, ¿no? Confiando en el Señor. Y sé que aquí un día los solteros, ¿no? Los adultos que hay en esta iglesia van a ser padres, van a tener su familia. Tienen que hacer esto, lo que es invertir en una educación piadosa. Eso implica disciplina, eso implica tiempo, pero los beneficios son enormes, ¿no? Podemos estar ganando un alma para el Señor. Así que al hijo hay que instruirlo, hay que disciplinarlo, y esperemos que en el mejor momento, ¿no? Cuando el Señor le plazca o a temprana edad pueda salvar a ese niño. Y eso va a ser alegría para el padre. Y si no lo hiciera, como dice Proverbios también, no solamente va a ser tristeza, al final va a ser la tristeza del hijo porque se va a condenación eterna y va a sufrir eternamente. Dice en Proverbios, el capítulo 13, versículo 9, es un proverbio similar. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. El niño al que no le importa qué piensan sus padres, dice el texto, es un burlador, es un escarnecedor. Y es lo que dice Salomón. Al final es un alborotador, es un criminal. Es una abominación ante los ojos de Dios lo que está haciendo. Pero el niño sabio siempre va a intentar complacer a sus padres. Y con lo contrario, el hijo necio. Otro proverbio aún más fuerte. Proverbios 30, versículo 17. Yo diría más áspero todavía. Dice, al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Yo lo estoy leyendo en otra versión que tengo, pero voy a dar lectura a las Américas. Usted está en la Valera, ¿verdad? Dice, al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Bueno, estoy casi en lo mismo. En otras palabras, el niño que no le importa lo que sus padres quieran, serán severamente juzgados. Así que aquí tiene que ver, implica el padre, implica la madre, implica los niños, y los niños no deben equivocarse. Según el texto, los niños deben complacer a sus padres, que es obediencia a una fe activa, si que es creyente, o es obrar de los 10 mandamientos. Ahora, esto es lo que nos ha podido informar el versículo 1, que ambos, o sea, los padres van a ser afectados. Pero la decisión que tome, ya usted como adulto, adulta, se ve en este punto, se da cuenta, como dije, ella ha hablado, ¿no? La elección de estilo de vida es saber por su decisión de haber obedecido, ¿no? A sus padres, y eso va a haber una diferencia en la familia, ese es parental.
que usted es diferente a sus demás hermanos. Eso es lo que nos ha informado el versículo 1. Ahí, Proverbios 15, versículo 20, dice el texto. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Capítulo 17, versículo 21. El que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Versículo 25, mismo libro. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura para la que lo dio a luz. Capítulo 19, versículo 13. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera continua las contiendas de una esposa. Se da cuenta, ¿no?, cómo Proverbios informa del hijo necio y del hijo sabio. Versículo 2. Ahora quiero que veamos, tu elección de estilo de vida hace una diferencia socialmente. Dice el versículo 2, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Como dije, la elección de estilo de vida que uno determine va a ser una diferencia socialmente. Ahora, aquí el tema social lo saco porque está en juego en este versículo, y aquí vamos a hacer un poco en el área de las finanzas o el área de la economía. Y creo que el Espíritu de Dios nos dice aquí que el hombre que acumula mucha riqueza o inmensas riquezas para sí mismo no le van a beneficiar nada. ¿En qué sentido? Tesoros mal adquiridos no aprovecha. Ahora, los tesoros más importantes, vemos, no obtienen ningún beneficio. Esta semana leí a alguien que compartía, nosotros estamos llamados a dar el oro y no a esconderlo. Y me puse a pensar. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Es más que el oro. Nosotros tenemos para dar oro y no para esconderlo. Ahora, yendo al texto, estoy hablando de lo material, de lo económico. Vamos a dar una lectura antes a Proverbios 23, versículo 5. ¿Qué nos dice Proverbios 23, versículo 5? Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Estoy diciendo, no, los tesoros terrenales más importantes no tienen ningún beneficio. Pero el texto también dice, hermanos, hermanas, mas la justicia libra de la muerte. Mas la justicia libra de la muerte. Si quisiéramos hablar de la justicia de Dios, sabemos que nuestra justicia, dice la Escritura, es como trapos de inmundicia. Pero la justicia que es por la fe liberta al hombre de la muerte eterna, ¿no? Romanos 3, lo que hemos podido aprender. Ahora, esta justicia, aquí podemos ver, es preservativo, en sentido de que te va a librar aquí en esta vida y en la otra vida, como dije, el estilo de vida. Pero también puede ser algo engañador de poder vestirse de un manto de justicia propia. El hombre necesita la justicia de Dios en Cristo para poder ser liberado y no tener una cuenta deudor. Pero ahora uno puede engañarse, ¿no? Sus propias obras, su propia justicia, y continuar así viviendo injustamente. Y los Proverbios dice, mas la justicia libra de la muerte. Ahora, la riqueza que se obtiene, aquí el texto por medios nos dice de injustos, al final no tiene ningún valor. Mientras que una vida invertida, ¿no?, en una adquisición correcta, al final va a librar una persona. Eso se puede aplicar en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Si usted
adquiere legalmente, legítimamente, está en lo correcto, pero usted obtiene ganancias ilícitas de manera incorrecta, va a ser su ruina, pues va a terminar preso, va a terminar en pobreza, va a terminar en burla, no le aprovecha para nada. Tercero, versículo 3. Acá quiero que veamos esto. Su elección de estilo de vida hace la diferencia provisionalmente. Dice el texto, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Aquí, hermanos, Dios va a proveer soberanamente las necesidades de aquellos que persiguen lo recto, los que están tras los caminos de Dios. Dios va a cuidar de su pueblo. Por cierto, el Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Elías fue alimentado por un cuervo y Dios sigue enviando a sus cuervos para alimentar a los suyos. Y Dios amablemente, Dios amorosamente, Dios soberanamente va a alimentar a su pueblo, pero aquellos que siguen el camino de la justicia, el camino de la rectitud. Pero esto no significa que el hombre tiene que sentarse, ¿no?, o esconderse como Elías y va a traer los cuervos el alimento o el pan, sino que Dios también quiere que los hombres, hermanos, cumplan sus labores. Y al mismo tiempo Dios promete, ¿no?, traer la provisión. El Señor no se complace en la flojera o la holgazanería, sino el Señor también se complace en dar, ¿no?, aquel que es diligente en adquirir correctamente. Por eso, la elección de estilo de vida que uno tome va a ser una diferencia, ¿no?, cómo va a ir adquiriendo los bienes. Por eso, aquí la aplicación o la instrucción sería esto, hermanos. Se necesita fe para esperar también las bendiciones del Señor. Yo me puse a pensar en algo que esta semana leí un comentario, ¿no? ¿Por qué el Señor aún dice, ¿no?, al que trabaja más, a veces no lo enriquece? ¿Y por qué hay justos pobres? ¿Y por qué hay impíos ricos? ¿Se ha puesto a pensar eso? Bueno, dice el autor, y creo que comparto eso. Uno, para que no te enorgullezcas. Por eso el Señor no enriquece a los suyos, porque nuestro corazón está engañoso. Yo diría, ¿no?, que cuando si tuviera nada más, haría esto, pero el Señor te dice, no, tu corazón te está engañando. Yo sé que tú te vas a enorgullecer más, y como dice Proverbios, cuando lleguemos en el Proverbios 30, ahí hablando, Señor, no me des, ¿no?, o sea, pobreza ni riqueza, manténme con el pan diario, porque no sea que me enriquezca y que dice, que te ignore. Entonces yo creo el Señor a veces es una de las razones que no nos da, no a todos, porque también es el buen mayordomo, pero también el otro punto es por vanidad, presunción, porque sabe que el Señor, yo puedo ser más presumido, más vanidoso si tuviera tal riqueza. Empiezo a presumir los bienes adquiridos, las empresas, los autos, aviones, no sé. El Señor sabe. Y me puse a pensar, pero el texto dice, el Señor aquí no permitirá que el justo padezca hambre. Pero se requiere de los creyentes aquí fe, hermanos, fe, que creamos que Dios nos va a ayudar, nos va a proveer, porque el Señor conoce a los suyos. Y Jesucristo expuso también este tema, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 33. Pero nada más el versículo 33 dice, nos recuerda a todos, buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El estilo de vida que uno adopte, se da cuenta, va a mostrar una diferencia. Pablo enseñó lo mismo en Filipenses 4:19.
Pero Dios también soberanamente va a frustrar los planes de los malvados, dice el texto. Pero rechazará la avidez de los impíos. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Dios. Eso es lo que nos dice. Pero el hombre de Dios, aquí, ¿no? Él va a cuidar. Pero aquí es Dios. Aquí, como decir, Jireh, ¿no? Dios proveerá. Tenemos al Señor proveedor. Voy a leer algunos versículos. Proverbios 21, versículo 5. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 14, versículo 23. Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Último texto, Proverbios 28, versículo 19. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se colmará de pobreza. Creo que nada más necesita comprender, es claro, los versículos. Cuarto, vamos al versículo 4. Tengo unos 10 minutos para finalizar. Su elección de estilo de vida hace una diferencia financiera. Voy a dar lectura. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. La decisión que tome, hermanos, va a marcar una diferencia también en la parte financiera. El objetivo, aquí creo que desde el versículo, o lo básico, es que la holgazanería o la pereza o flojera, llámese así, va a traer pobreza. Mientras que una vida de diligencia trae prosperidad. Y la diligencia, hermanos, en la Biblia tiene que ver con rapidez, prontitud. Cantamos 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa diligencia? Hoy día vamos a ver en Romanos 12:11, habla de ser fervientes, no seáis perezosos, sino diligentes. O sea, rápido, hermano, rápido. Igual es en el área de la educación, igual es en el área del trabajo, en el área de labor. Si tú estudias rápido a temprana edad, vas a cosechar. Si tú trabajas desde temprano para tu futuro, vas a cosechar. Si tú estudias con diligencia, más horas vas a cosechar el fruto de tu estudio. Entonces, la diligencia tiene que ver con eso. Eso va a marcar una diferencia. Sabemos que el Señor no va a bendecir al perezoso. No lo va a hacer porque no es su voluntad. Dice Martín Lutero aquí, en cuanto al trabajo. Es como la máscara, dice, tras la que Dios nos imparte sus bendiciones. Voy a leer un poco de lo que dice. Cuando llegan las riquezas, el corazón impío del hombre piensa: lo he logrado con mi esfuerzo, sin considerar que se trata simplemente de las bendiciones de Dios. Son bendiciones que nos llegan a veces mediante nuestros esfuerzos y a veces sin ellos, pero nunca a causa de ellos. Las riquezas las da Dios debido a su misericordia para con nosotros que no las merecemos. Tal como dijimos, Él emplea nuestra labor como una máscara bajo cuya apariencia nos bendice y otorga lo que es suyo, de manera que haya espacio para la fe y nos imaginemos que por nuestros propios esfuerzos y labores hemos alcanzado lo que es nuestro. Sencillo, hermanos, las riquezas vienen de Dios, vienen de Dios, pero vamos a ver un poco, nada más. Adán, ¿qué tenía que hacer en el huerto? Debía vestir el jardín, eso era en el paraíso, pero el hombre estaba ahí, y hoy día el hombre tiene su vida, dice, cuando el pecado entró, dijo, con el sudor de tu frente comerás. Ese es el destino del hombre, y por eso es que cuando usted trabaja, suda, está en la Biblia, pero aquí en Proverbios dice más, ¿no? Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece.
Así que aquí el siervo diligente es honrado con una gracia, un favor de parte del Señor para sus provisiones. Una vez más cito al doctor Alde, que dijo de esto: el trabajador diligente y concienzudo es finalmente reconocido por su superior o superiores y promovido, mientras que el hombre que constantemente mira el reloj y pone el menor esfuerzo posiblemente permanecerá en la misma ranura para siempre. Aquel que trabaja más horas extras, que dice según este hombre, va a ser promovido. Y aquel que mira el reloj para retirarse, probablemente permanezca en el mismo lugar, en la misma posición. Algo sabio, ¿no? Nos hace pensar, y creo que a veces sí sucede, ¿no? Aunque todos quieren que se le pague las horas extras. Voy a leer 3 proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Precioso bien el hombre es la diligencia. Proverbios 18, versículo 9. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor. Proverbios 19, versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño y la persona negligente padecerá hambre. Vamos a pasar al versículo 5, hermanos. Aquí quiero que veamos, su elección de estilo de vida hace una diferencia laboriosamente. Dice el texto: el que recoge en el verano es hijo sabio. Aquí tanto el sabio, ¿no? y el necio o el tonto van a enfrentar, ¿no?, un día con el tiempo de la cosecha. Aquí nos dice el versículo 5, ¿no? Hay un tiempo de cosecha. El hijo sabio es trabajador y sale y trae la cosecha. En cambio, el hijo necio o el hijo tonto se duerme durante la temporada de la cosecha y finalmente se convierte en una desgracia para sí mismo. Y creo que aquí estamos hablando. En la vida hay oportunidades, hermanos, para todos, ¿no? El traer ganancias honestas, no ganancias deshonestas, pero todos corren el mismo destino. Pero también aquel que descuida, probablemente, como dice el Proverbios, es hijo de vergüenza. Como dije, acá tiene que ver, si uno se educa desde temprano, probablemente no va a tener muchas vergüenzas en el futuro, porque está sembrando. Así que eso es aquí. Lo que el proverbio nos orienta trae desgracia para sí mismo y desgracia para su padre. Si solamente hubieran escuchado la voz de sus padres, tendría, ¿no?, el hábito, ¿no?, constante de seguir estudiando, de seguir trabajando con prudencia y diligencia. Ahora, esto nos da una orientación, una exhortación, no solamente al diligente, sino también al perezoso. ¿Cómo es que obtenemos el pan? Nos preguntamos. Con el trabajo, con el sudor, pero también con la gracia divina. El Señor da a todos, hermanos. El Señor da, pero también lo puedo aplicar aquí. El Señor no va a bendecir a aquel que está distraído en los asuntos espirituales. No lo va a hacer. Ahora, también puede ser, ¿no?, para el incrédulo que está perdiéndose. No, Dios está ofertando la salvación. Dios está anunciando, pero el hombre está distraído. Y al final, como dice, Dios dio el tiempo aceptable para que ese hombre venga a arrepentimiento y no quiere. Va a ser ruina también para su alma. Así que la diligencia y la prudencia acá es aplicable. Si usted quiere lograr éxito en la vida, tome estos consejos, o en los negocios, ¿no? La diligencia y la prudencia. Versículo 6. Su elección de estilo de vida hace una diferencia retributiva. Dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los
impíos oculta violencia. Como dije aquí, la elección que uno tome va a traer recompensa o castigo. Salomón parece estar diciendo que una persona, ¿no?, que elija la justicia de Dios va a ver las bendiciones de Dios. Pero quien no opte, ¿no?, o quien tome la decisión de ir por la violencia, sabemos lo que le va a pasar. Así que si estás viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, espera, ¿no?, lo que Dios te va a proveer, te va a bendecir. Pero el no querer tampoco. Nosotros debemos de desear orar, eso no lo hace el incrédulo. Así que es lógico, si es que no estoy viviendo o no estoy obedeciendo la palabra de Dios, obvio que va a haber disciplina, castigo. ¿Qué es mejor en esta vida, hermanos? Nos preguntamos. Como según el texto donde dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Queremos las bendiciones de Dios? Sí, eso es lo que debemos buscar, porque se trata de su favor. Se trata de lo que el Señor quiere para nosotros, porque hay participación de Dios en esa bendición. Como dice un proverbio ahí, ¿no?, los tesoros, la bendición de Jehová no trae tristeza. Así que busquemos tales bendiciones. Y versículo 7, para finalizar, estoy ya acortando. Su elección de estilo de vida hace una diferencia en el memorial. La memoria del justo es bendita, dice el texto, pero el nombre del impío se pudrirá. La Biblia, hermanos, nos muestra de hombres que hicieron o derramaron mucha sangre. Pero también la Biblia nos hablan de hombres tan sabios que hasta ahora lo citamos, ¿no?, domingo tras domingo, usted cuando lee. Pero alguien que conformó su vida de acuerdo a la palabra de Dios será un hombre bendito, aun cuando ya no esté aquí en la tierra. Pero si alguien que no vivió de acuerdo a la palabra de Dios, su memoria se borra, se desvanece. Estuvo aquí, pero ya no lo recordamos. Pero ¿por qué hablamos de los grandes hombres de Dios? Spurgeon, Whitefield, Calvino, Lutero, porque su memoria es bendita. El texto nos dice, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Recuerda a Hitler, recuerda a Judas, recuerda a Herodes. No quisiéramos recordarlos, pero se han podrido en la historia. Pero la memoria de Salomón, hermanos, está presente para la bendición, para bendición. Dios nos dio estos tesoros de su sabiduría. Así como David está unido en los Salmos, Proverbios con Salomón. Así que los padres piadosos son memorial, ¿no? Son benditos. Después de su partida o cuando ya no esté aún, nos influyen saludablemente para que podamos tener una obediencia a la palabra de Dios. Y esto estimula a los seguidores, ¿no? Hebreos dice que nos acordemos de nuestros ancianos, de nuestros pastores. Es una memoria bendita, es una memoria amada, pero la memoria más querida y enriquecedora es la de nuestro Señor Jesucristo. Bendito por siempre. Termino citando el Salmo 72, versículo 17, en alusión a la memoria bendita de nuestro Señor. Dice el Salmo 72, versículo 17, sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres, llámenlo bienaventurado todas las naciones. Qué hermoso versículo. Sea su nombre para siempre. Nunca la memoria del Señor va a ser borrado aquí. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones.
Concluyo con estas palabras, hermanos. Todos tenemos estas opciones: seguir el camino de Dios o no, hacer su voluntad o no. La elección que hacemos tiene consecuencias. Elige la vida o elige la muerte. Para los hijos, que esos hijos puedan agradar a sus padres. Para los padres, que Dios haga, ¿no? También padres instructivos, pero que ambos, hijos, padres, sean para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Eres tú, Señor, dirigiéndonos, eres tú instruyéndonos en cada porción de tus escrituras. Señor, hoy te ha placido comunicarnos esto para el beneficio de nuestras vidas. Sabemos, Señor, lo que hoy determinemos hacer, lo que hoy determinemos obedecer, va a tener consecuencias, frutos para nosotros. Y siempre, Padre, te pedimos que podamos ser prontos en tomar la sabiduría y que seamos prudentes, diligentes en lo que hacemos. Pero en todo, Señor, lo que emprendamos o veamos, queremos ver tu mano. Queremos ver, Padre, que tú estás bendiciéndonos, porque tu bendición, Señor, no trae aflicción al alma, sino gozo. Pues, Señor, te pido por nosotros, por tu iglesia, por tus hijos, por tus hijas, Señor, de esta iglesia, que tu mano, Señor, sea con nosotros, que tu favor sea para con tu pueblo, y que, Señor, donde estén o lo que emprendan, Señor, pueda ser guiada por ti. Si tú pones a un puesto de trabajo, Señor, a uno de nosotros, es porque tú lo estás llevando, para que tu nombre ahí sea exaltado, glorificado. Permítenos, Señor, de esta manera agradarte y servirte. En Jesucristo te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Amén.